Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, a mí me tocó hablar de consumo problemático de sustancias. Es, en principio, bueno, separemos mi tema del tema anterior. Yo diría que hay un uso favorable de sustancias, que es lo que vienen haciendo con tanto esfuerzo la gente de Mama Cultiva y todas las asociaciones que hay en nuestro país en esa línea. Obviamente que lo que yo voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con lo que se planteó, creo que bien claro. Y creo que también tiene que ver con lo que se habló al principio en función de la ley de salud mental, porque la ley de salud mental es una ley de salud mental y adicciones. Entonces, en ese punto creo que complementando un poco lo que se dijo con respecto a la ley, en ese aspecto diría que la posibilidad de que dentro del sistema de salud público de nuestro país también se trabaje con el tema del consumo problemático rompe con muchos intereses. Pero también, desde el punto de vista positivo, genera una capacidad instalada fenomenal. Es decir, ahí habría, en caso de aplicación de la ley, multiplicidad de lugares donde se pudiese atender el consumo problemático de forma ambulatoria, que también es bastante contradictorio con los tiempos que estamos viviendo, donde esta pérdida de derechos que estamos teniendo desde hace 2 años vuelven a plantearnos la internación, la captura, diríamos más en clave de la salud mental del estilo de Basaglia, como resolución. Esto como para empezar a conversar, y creo que cae de maduro que cuando uno habla de prohibiciones en este campo, las prohibiciones o las legalizaciones son de tipo político. Incluso si no hay mucho tiempo para conversar, pero si uno habla de la prohibición de la marihuana, tiene que ver con una ley del año 38 en los Estados Unidos, cuando termina la ley seca, incluso tiene que ver con estigmatización de poblaciones de origen afroamericano y hispanoamericano, en el caso de Estados Unidos, y se empieza, digamos, a perseguir el uso de marihuana en ese aspecto. En un contexto, es bastante difícil hablar en este momento por las características de lo que está pasando en nuestro país, pero en un contexto de libertades, uno iba en camino de pensar mucho más livianamente la cuestión de los consumos, en el sentido de que el consumo es problema cuando es problemático, es decir, no cuando la sustancia es el problema, sino la relación que tengo con la sustancia es el problema. Entonces eso también es digamos, una corrida de paradigma que me parece importante como plantear, como para empezar a conversar, como decíamos recién. Por otro lado, volviendo al tema de la ley 2657, que es la ley de salud mental, plantearía que es una ley que es reconocida mundialmente. Nuestro país en ese punto es todavía un país de avanzada. También por esta articulación, vuelvo a decir, salud mental y adicciones. Y recuperando algo que se dijo al principio, está planteada una perspectiva de derechos. Cuando una ley de salud mental o cualquier ley está planteada una perspectiva de derechos, no mejora solamente a los usuarios de la salud mental, sino que mejora a toda la sociedad. Hace que mejoremos como sociedad, podamos convivir mejor, estemos más integrados como sociedad. Yo diría, saliéndonos un minuto del tema de salud mental, digo, el matrimonio igualitario generó en la Argentina mejor sociedad, porque generó una ampliación de derechos. Toda ampliación de derechos mejora la sociedad. O sea que el tema de la ley de salud mental, cómo está planteada y cómo viene siendo discutida hace muchísimo tiempo, no es un tema del sector salud, ni del sector salud mental, sino que tiene que ver con cómo la sociedad trata este tema. Y cómo, bueno, se trataba antes, no voy a repetir lo que se planteaba en función de la judicialización. Yo lo vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el tema de las causas judiciales. En la ciudad de Buenos Aires no se guardaban camas, directamente uno recibía la guardia completa y había colchón 1, colchón 2, colchón 3, hasta 5,
porque los oficios judiciales no se podían rechazar, porque había una figura de desacato bastante tirada de los pelos, muy al estilo Bonadío, perdón de la palabra, pero digo, había que acatarlo, se acataba a veces por temor y por coerción, y mucha gente, perdón, ¿no? Digo, enfrente del Hospital Alvear, donde yo trabajé mucho tiempo en urgencias, hay un supermercado francés famoso. Mucha gente iba a comprar el colchón y venía con el colchón diciendo, bueno, ya tengo el colchón, ya resuelvo el tema de la internación. Entonces, bueno, por suerte, cuando se empieza a aplicar la ley de salud mental, se termina con esa cuestión muy antigua, diría yo, y muy fuera de contexto de la judicialización, porque muchas veces llegaba el oficio judicial con la persona y la persona ya estaba compensada, porque la justicia es lenta. Entonces, en 3 meses, tal vez que se había generado, digamos, el diagnóstico, el cuerpo médico forense que indicaba la internación, hasta que la internación se producía, la persona ya estaba bien. El tema es que había que internarla, había que internar gente que estaba bien. Y había que encontrar vericuetos en función de la ley, de decir, bueno, ¿cómo hacemos frente a esto? Bueno, pero la ley también dice que se le puede dar permiso de salida. Ah, bueno, entonces lo hacemos central, le damos un permiso de salida por 1 semana, la semana que viene lo volvemos a ver. O sea, como que era todo un como sí. Entonces la ley rompe con todo eso y también, obviamente, como no quiero ser muy repetitivo con lo que ya se dijo, pero también sí, cómo el trabajo que están haciendo ustedes complica a la industria farmacológica, a la industria del medicamento, a las multinacionales del medicamento. El ejemplo que vos dabas recién del ANMAT, ¿no? Si hay una medicación psiquiátrica, justamente, que está en periodo de prueba, es mucho más posible que sea aprobada por el ANMAT que cannabis medicinal. Porque hay una cuestión capitalista, económica, comercial, que va a presionar para que esto se dé. Y esto es lo que vemos en los hospitales de salud mental, donde se hacen pruebas con consentimiento informado, pero sería muy raro que se hagan pruebas con consentimiento informado vinculados con el cannabis medicinal. Entonces, hay una discriminación también en ese sentido. Creo que también es bueno que lo discutamos y que lo veamos como sociedad en función de cómo el tema del cannabis medicinal todavía en la representación social, por lo menos desde mi punto de vista, está muy ligado. Por eso empecé así al uso de lo demoníaco, que sería la marihuana, que no es tan demoníaca como digamos, y sí se le puso ese mote o ese estigma. Desde ese punto de vista, plantearía también que cuando hablamos de consumo problemático de sustancias, nos preguntamos qué es. Y es una categoría, yo diría, novedosa, porque veníamos, si uno hace una historia rápida del tema de lo que hoy llamamos consumo problemático, empieza con la idea de toxicomanía, después se habla de drogadicción, se habla de farmacodependencia, se habla de drogadependencia y la última categoría es la de consumo problemático de sustancias. Todas las anteriores ponían el acento en la sustancia. Y vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos, en esta categoría se pone el acento en la relación que se tiene con ella. O sea que se sale de lo médico-toxicológico como central y se pone el acento en lo social en función de lo que significa. Incluso desde el punto de vista de la política sanitaria, el concepto de consumo problemático de sustancias nos sirve para poner en tensión la conceptualización o la mirada abstencionista en tanto al tema de las adicciones o la perspectiva de derechos en tanto al tema de las adicciones. La mirada abstencionista, lo digo rápidamente, tiene que ver con que la idea de que si no hay drogas no hay adictos. Y eso es un absurdo total. Y es con esa teoría que hace 40 años que nuestro país viene yendo para atrás en este tema. No sé si soy claro, pero digo, es como que si a partir de las 0 horas de mañana no ingresara ninguna sustancia ilegal en la Argentina, se terminarían las adicciones. Es un absurdo total. Desde el sentido común destruye esa lógica abstencionista. Es como decir que la única manera de prevenir el VIH-Sida es no tener relaciones sexuales. Va en contra de toda lógica
Lo que sí se sostiene cuando se sostiene el concepto de drogadicción, el concepto de toxicomanía, incluso el concepto de la ley de adicciones que está en vigencia en este momento, que hace punible, de vuelta el tema, hace punible la tenencia para uso personal, y que también demostró su fracaso en los últimos, desde el 89 para acá. Habría que hacer la cuenta de cuánto tiempo tiene de aplicación esa ley, que lo único que logró fue que los sectores más desfavorecidos, con menos capacidad de acceso a la justicia, sean los que vayan presos. Porque cuando esa ley se sancionó, hoy lo conversábamos, se sanciona con un concepto bastante ridículo, muy norteamericano, que es el concepto de último eslabón de la cadena. No sé si conocen eso, pero vale la pena mencionarlo por lo menos para distendernos. Digamos, el último eslabón de la cadena supone que si yo te detengo a vos, que estás consumiendo, vos me vas a decir quién te vendió lo que consumís. Entonces yo voy a ir a buscar a quién te vendió. Lo encuentro y después busco al mayorista. Después de encontrar al mayorista, busco al supermayorista, que sería tipo Macro, Diarco, no sé qué cadena. Y después de ese supermayorista encontraría al narcotraficante. ¿Cuántos narcotraficantes se encontraron con esta ley? Son muy pocos. Lo que más sancionó la ley fue la gente que tenía sustancias para uso personal. Pero también, ojo, que no hay una ingenuidad en esto. También eso tiene que ver con sistemas de coerción, con sistemas de control social, con sistemas de disciplinamiento sobre determinados sectores sociales. Tengamos en cuenta, ya que surgió el legislativo, que la ley anterior en drogas, la 2771, se votó durante la última etapa del último gobierno democrático, ya imbuida por las leyes que estaban cercanas a la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué hizo? Eso hizo, y digo esto porque estas cosas lamentablemente pueden llegar a volver, que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la dictadura militar diga que un joven con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo atenta contra la seguridad nacional. ¿Qué cambia la ley del 89? Que atenta contra la salud pública. O sea que el espíritu sigue estando, como se mencionaba antes, el espíritu de la ley sigue estando presente. Por eso se demoniza tanto la cuestión del cannabis, y por eso me parece importante este tipo de encuentros, como para sacar los prejuicios, sacar la demonización y ver que, como dije al principio, todo esto es una fuerte construcción política. Si vamos a, como decía antes, bueno, ¿qué es la definición? Decíamos, se define por la relación en términos de duración, en términos de significado, en términos de construcción de identidad, en términos de cómo la sustancia genera una ruptura en la vida cotidiana, en el lazo social, en lo sociolaboral y en la ley. O sea, cuando nosotros decimos, esta persona tiene consumo problemático de sustancias, estamos diciendo todo esto. Es decir, que su relación con las sustancias le generó dificultades en su vida cotidiana, dificultades en sus relaciones sociales, dificultades sociolaborales y dificultades con la ley. Si pensamos esto, hay muy pocos adictos en la Argentina, cuando los medios de comunicación nos hablan de esto como un gran problema. Y eso también es un tema de salud mental, porque a veces el uso es entendido como una puerta de apertura hacia la adicción. Nada más lejano de eso. Digamos, se puede, digamos, para que desde nuestro punto de vista, y también desde el punto de vista de la perspectiva que construye la ley, el consumo problemático implica de un síntoma de algo que le está pasando a una persona y que tiene factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes. Entonces, no es fácil ser adicto. Hay que cumplir con muchos factores y obviamente eso implica un fuerte padecimiento. Y ese padecimiento merece ser escuchado, atendido, contenido dentro de un sistema de salud que tenga real accesibilidad y que no capture, que no sancione. Porque lo que predominó desde los 80 en nuestro país hasta la actualidad es el sistema de comunidades terapéuticas, que es un sistema de captura que va en contra de la ley de salud mental. También la ley de salud mental discute las comunidades terapéuticas como
forma, digamos, de resolución del problema de las adicciones a partir de la internación. Fíjense cómo está en nuestro imaginario social la idea que el encierro resuelve. Y nosotros podemos dar fe de que el encierro no resuelve nada, complica aún más las cosas. Incluso los tratamientos vinculados con esta lógica, en general, son de perspectiva abstencionista, o sea, lo único que buscan es que la persona no consuma sustancias, no trabajan con los factores que hacen que el consumo se produzca, o la adicción se produzca, o el consumo problemático se produzca. Lo que hace que, si lo miramos desde el punto de vista estadístico, es un fracaso absoluto, pero es un gran negocio. Y hay fuertes asociaciones que tienen su poder económico y su poder político en este sentido. Entonces, y también cuando aparece este formato de asistencia en nuestro país, aparece un contexto, yo decía, década de los 80, viene de Italia, es una historia larga, pero otro día la contamos, pero sí aparece 80-90, cuando el Banco Mundial y toda la perspectiva del consenso de Washington lo que está planteando a través del neoliberalismo es que el Estado se achique y que la sociedad civil haga lo que el Estado achicado no puede hacer. Entonces ya la asistencia en el terreno del consumo problemático, como lo llamamos hoy, deja de estar del lado de las instituciones estatales y queda del lado de los organismos no gubernamentales o instituciones privadas. Parece que es un tema interesante para conversar y también como para plantearla, también diría de cómo las sociedades construyen su consumo problemático de sustancias. Nuestra cultura tiene que ver con eso, nuestra sociedad tiene que ver con eso. Uso de sustancias alucinógenas hay en todas las culturas. Pensemos en nuestros pueblos originarios. Desde las machis araucanas hasta los sacerdotes mixtecas, la mezcalina, el peyote, lo que se les ocurra. América Latina está llena de alucinógenos. Pero no había adictos, no había personas con consumo problemático, porque el consumo estaba muy ritualizado, estaba muy vinculado con la cultura, estaba muy pautado desde lo cultural. Se hace complejo cuando se transforma en un objeto, y al transformarse en un objeto empieza a jugar dentro de él un sistema económico y geopolítico que va a generar mucho dinero. Entonces, bueno, también uno puede hacer una relación consumo-contexto en términos geopolíticos y en términos también de cómo se estigmatizan países. Porque, por ejemplo, nadie habla de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el principal país consumidor de drogas y también es productor. Vean Breaking Bad, digamos. Además de eso, que es una serie, Estados Unidos produce drogas y produce marihuana, por ejemplo, y produce marihuana en gran cantidad. Incluso muchos dicen que exporta marihuana. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué Estados Unidos no lo pensamos si pensamos en Colombia, en Bolivia o en Afganistán cuando pensamos en droga? Pero la heroína que se produce en Afganistán está en campamentos norteamericanos. Entonces hay un problema geopolítico que tiene mucho que ver con el dinero, el gran dinero que juega dentro de una sociedad que necesita de sustancias para seguir viviendo. No es el tema del cannabis medicinal, no es el tema de la cura, es una sociedad que desde la televisión me está diciendo todo el tiempo que tengo un mal día, tengo que cenar con mis suegros, tengo que atender a 5 personas, tengo que jugar al squash. ¿Vieron las propagandas? Bueno, me tuve un Beroca y ya está. O sea, la sustancia tiene en nuestra cultura, digamos, un contenido simbólico muy mediado por lo económico. Entonces, todo lo que no es económico no funciona. No funciona y menos cuando se restringe, se recorta la perspectiva de derechos. Hay avances, bueno, como se mencionó recién, ¿no? En Estados Unidos, Colorado también, ¿no? California, uno podría mirar un poco qué está pasando en Uruguay.
Y yo creo que bueno, que esos son elementos y puntos a seguir y en los cuales podemos avanzar y tenerlos como horizontes. Pero básicamente vivimos una cultura que busca el exceso. Pero eso es un problema de cultura, no es un problema de sustancia. Vivimos en una cultura donde predomina el hedonismo. No es un problema de la sustancia, es un problema de la cultura. Incluso los contextos. Muchas veces quien ha hecho trabajo de campo y aparece, digamos, el tema de la pasta base, muchas madres dicen, intérnemelo porque si no me lo van a matar. Entonces el problema no es la sustancia, el tema es me lo van a matar. El problema está en el territorio, el problema no está en la sustancia. Entonces, como diría, como dice la Organización Mundial de la Salud, las sustancias son sustancias, no son buenas o malas. Depende del uso que se les dé y el valor simbólico que tengan. De ahí, vuelvo al principio, a esto del consumo problemático de sustancias. Por otro lado, yo vincularía en términos de contexto al consumo problemático con algunos elementos, diría yo, de digamos lo que podríamos llamar el escenario de intervención, con quiénes son los que plantean este tema y cómo se expresa en nuestras sociedades. Y lo primero que aparece es la noción de fragmentación social. Entonces, vivimos en sociedades fragmentadas. Vivimos en sociedades fragmentadas que lo que fragmentan fundamentalmente es la sociabilidad, fragmenta el lazo social. Entonces, o sea, el consumo problemático también está mediado por el neoliberalismo. Está mediado por una sociedad que no me contiene, por una sociedad que me está diciendo, esta sustancia puede ayudar a salirte de la contención y esta sustancia puede ayudar a que soportes esta sociedad. Cuando uno trabaja con chicos en situación de calle, suele escuchar que el uso de determinada cosa que en una época era el pegamento. ¿Por qué? Y porque me saca el hambre y me saca el frío. Entonces hay toda una cuestión para entender el consumo problemático como un proceso. ¿Cómo se lo entendió ya desde Eduardo Menéndez al alcoholismo, que también es consumo problemático, como proceso de alcoholización? Es decir, es una construcción histórico-social que se vincula con la biografía de la persona y que genera, como decíamos antes, factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes. Entonces, ¿dialoga el consumo problemático con la fragmentación social? Yo creo que sí. Incluso a veces las sustancias sirven para construir identidad. No quiere decir que construyo identidad con una sustancia y después me voy a quedar pegado de esa sustancia. Yo no creo en eso. Eso era más para Miroli, para la época de Fleco y Malena. ¿Se acuerdan? Ese señor tan raro que prevenía la drogadicción hablando con dibujitos animados. O sea que algo había tomado, tal vez, o no sé, o imaginaba mucho, o era un caso de alucinación. O sea, hay muchos psicólogos que pueden explicarme bien qué le pasaba a Miroli cuando hablaba con Fleco y Malena. No estoy diciendo eso. Sí estoy diciendo que estamos en una sociedad donde hay mucho padecimiento. Y a veces el padecimiento se puede llegar a resolver con sustancias. Y a veces esa resolución con sustancias puede llevarme a un consumo problemático. Se padece la fragmentación social, se padece la pérdida de derechos, se padece la incertidumbre y se padece una sociedad que exalta la desigualdad. Entonces, estos temas que parecen como traídos, para mí dialogan intensamente con cualquier problema social como el consumo problemático de sustancias. Es decir, la desigualdad como exaltación, incluso como necesidad. La necesidad de que haya personas en situación de desigualdad para mostrar obscenamente que tengo un auto que vale $40.000 o $100.000. Esa es la sociedad que tenemos hoy. La sociedad que le quita impuestos al que se compre un Audi y que le ponga impuestos y que le pone impuestos al que se compre un auto nacional. Esa es la sociedad que tenemos hoy. Y esa sociedad dialoga con los problemas sociales, dialoga con esta, decíamos recién, exaltación de la desigualdad y con el consumo problemático de sustancias. La ley de salud mental
nos abre puertas desde el punto de vista que se planteaba antes, ¿no? Desde lo interdisciplinario, desde que hace falta distintos saberes. Yo vengo, hoy conversábamos eso, yo me formé en salud pública con Floreal Ferrara, y cuando hablábamos de estos temas, Floreal lo que planteaba era que no alcanzan con los saberes académicos para trabajar la cuestión de salud. Entonces, una ley de salud mental que se pone en marcha necesita de ustedes, digamos. Necesita no solamente de psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, terapistas ocupacionales, enfermeros, etc. También necesita de gente que está trabajando un tema, que está de gente que está motivada por algo, de gente que le interesa trabajar lo artístico, de gente que le interesa trabajar lo social, le interesa trabajar lo cultural. Eso implica un juego donde cada cual, como se dijo bien antes, hace lo que sabe en términos de interdisciplina. La interdisciplina, coincido totalmente con lo que planteabas vos, ¿no? Es decir, la interdisciplina existe cuando hay límites, no cuando todos hacemos todo. Entonces, creo que en un contexto que probablemente vuelva en poco tiempo, vamos a poder tener grandes avances en este tipo de cuestiones, como el cannabis medicinal, y en otras cuestiones, que estamos en deuda en Argentina y que estos son deuda también del gobierno anterior. Si uno mira, perdonen que me vaya un segundo del tema, digamos, lo que implica las estadísticas del Uruguay en función del efecto de la ley de aborto que el Uruguay tiene, da vergüenza, nos da vergüenza a nosotros. La mortalidad materna en Uruguay es 0,0001. ¿Cómo puede ser que estando tan cerca no hayamos tenido la capacidad de legislar el aborto? Solamente desde un punto de vista de la salud pública. Y creo que es obvio lo que voy a decir, pero lo digo por las dudas. Legislar el aborto no significa obligar a abortar a las personas. Que quede claro. Porque que haya matrimonio igualitario no quiere decir que todos los hombres nos casemos con hombres y que todas las mujeres se casen con mujeres o hagamos matrimonios tridimensionales. No, quiere decir que se quiere casar con un hombre, se casa con un hombre, se quiere casar con un hombre, se casa con una mujer. Pero si ustedes recuerdan, no fue hace mucho, cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, se decían esas cosas. Oye, ¿se acuerdan de la escena de Mirta Legrand cuando le dice, pero adoptaron a un chico y son dos hombres, no puede ser violado? ¿Se acuerdan? Eso está en la tele, por suerte existe YouTube y está grabado. Yo recuerdo, me fui de tema, digo y sigo, se legaliza, genera otro tipo de sociedad, genera una sociedad mejor. Yo recordaba recién una discusión con un profesor de Derecho Penal peruano, en una universidad peruana, que decía, pero si hay matrimonio igualitario se va a terminar la humanidad. Digo, ¿cómo se va a terminar? Y porque si los hombres se casan con los hombres, la mujer con las mujeres, no va a haber más reproducción. O sea, como que... Pero no me lo decía, digamos, una persona que me hablaba un señor profesor de una universidad muy prestigiosa peruana de Derecho Penal. Entonces, se vincula el consumo problemático, volviendo al tema, con la juventud. Se lo vincula, pero el consumo problemático atraviesa toda la sociedad. Y tal vez el consumo problemático más importante que tenemos en Argentina es el de alcohol. Y poco sabemos qué hacer con el alcohol. Y hay otra deuda de nuestro sistema de salud que históricamente rechaza a las personas que tienen proceso de alcoholización. Incluso, de una perspectiva no abstencionista, poco sabemos de qué hacemos con alguien que tiene una sobredosis de alcohol. Una forma de trabajo, yo lo he probado y es recomendable, digamos, perdonen que lo diga así, es trabajar con jóvenes, con chicos de secundaria, en función de qué hacer cuando uno de los chicos se pasa. Nadie sabe. O sea, lo que tenemos de campañas de prevención del alcoholismo en nuestro país es: el alcohol es malo, no lo uses. Y eso es absurdo. No sé si soy claro. Tenemos una serie de condicionantes sociales y de pautas culturales que hacen que el alcohol se consuma.
Entonces creo que lo mejor es trabajar una perspectiva de reducción del daño. ¿Qué hacemos? Sabemos qué hacer cuando una persona está sobrealcoholizada. Le damos café. Hay que darle agua, no hay que darle café. Le sacamos la ropa, hay que abrigarlo. Hay que llamar a emergencias. Creo que eso es mucho más útil que el discurso religioso de decir no tomes alcohol porque hace mal. En vez de tomar alcohol, toma cerveza sin alcohol o toma una gaseosa. Es absurdo en esta sociedad. La primera capa tiene que ver con el consumo de alcohol. La segunda capa, el consumo problemático en adultos, tiene que ver con las drogas legales. Incluso en nuestro país, hoy debe ser uno de los países más consumidores de clonazepam. Habría que ver las estadísticas. Charlando con Carlos Damín, que es titular de la Cátedra de Toxicología, planteaba que ellos tienen el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires algunos datos en función de que incluso hay sustancias que se ponen o son impuestas por los laboratorios, como en los 80, 90 fue el Lexotanil, hoy es el clonazepam, serían como modas, entre comillas. En mi opinión, tienen que ver con cómo la estrategia publicitaria de los multinacionales del medicamento maneja el uso de las drogas legales. Entonces tenemos como un primer problema el consumo de alcohol, un segundo problema el consumo de drogas legales, el consumo problemático de drogas legales, y un tercer nivel, el consumo problemático de drogas llamadas ilegales. Pero vuelvo al principio, ¿qué es lo legal y qué es lo legal? Y es una decisión política. Porque cada 2 años aproximadamente en Viena se hace una convención internacional y ahí se hace el listado de las drogas que están prohibidas y las drogas que están permitidas. Y ahí sí me permito contar una pequeña historia. Todos saben o han escuchado alguna vez que en el siglo XIX hubo una famosa llamada Guerra del Opio. ¿Saben de qué se trataba la Guerra del Opio? Es muy sencillo. Inglaterra era la que tenía colonizada la India. En la India plantaba opio y sus contrabandistas vendían opio en la China. Llegó un momento que los chinos empezaron a hundir barcos de contrabandistas y no dejar que el opio ingrese a China. ¿Qué hizo Inglaterra? Invadió China. Impuso el consumo del opio. Muchos de esos contrabandistas tuvieron muchísimo dinero, ingleses, y compraron, tenían capacidad de comprar títulos de nobleza, y algunos de ellos terminaron en la Cámara de los Lores. Formaron parte, saben que la Cámara de los Lores es los que tienen título de nobleza, y los comunes son los que no tienen título de nobleza. Tenían narcotraficantes. César Escobar Gaviria nació en el país equivocado y en el siglo equivocado, porque tal vez hubiese terminado siendo hoy, tal vez el príncipe de Inglaterra se llamaría Philip Escobar Gaviria, digo yo, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa con esto? China, ustedes saben que es un país muy grande, empieza a plantear su propio opio y empieza a autoabastecerse de opio. Entonces Inglaterra ya no tiene que venderle. ¿Qué pasa a los 2 años? La primera convención, que se llama justamente Convención del Opio, dice que el opio es nocivo para la salud, que hay que prohibirlo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo hasta el opio, que es una sustancia que es bastante discutible desde el punto de vista toxicológico, se lo pone dentro de lo duro, digamos, no lo que te deja duro, sino de lo duro, también es discutible desde el punto de vista sociopolítico, desde el punto de vista geopolítico. Incluso cómo las sustancias sirven como para, decíamos antes, estigmatizar poblaciones. Entonces, ¿necesitamos trabajar con consumo problemático? Obviamente sí. ¿Necesitamos políticas en ese sentido y en ese tema? Obviamente sí. ¿Necesitamos políticas que sean de orden de intervención más territorial? La última etapa del gobierno anterior intentó hacer eso a partir de la Cedronar, cuando la Cedronar deja de dedicarse a la persecución del narcotráfico y se dedica solamente a lo preventivo y lo asistencial, pero no llega
a discutir el modelo de comunidad terapéutica, pero sí llega a darle una perspectiva mucho más, digamos, territorial, donde la intervención territorial se vinculaba más con lo sociocultural, etc. O sea que el consumo problemático es tratable, es un tema de salud, está dentro de la ley de salud mental y es tratable dentro de la perspectiva que plantea la ley de salud mental. Por otro lado, también cuando se dice los jóvenes, se nos hace muy difícil definir juventud, ¿no? Guattari dice que la adolescencia es algo que pasa en la cabeza de los adultos, o sea, son los adultos los que definen quién es joven y quién no es. Incluso la juventud se mediría, o la adolescencia, solamente de parámetros biológicos. Y no tendríamos parámetros culturales. Yo creo que todos tenemos algún amigo conocido que tiene más de 40 años y parece adolescente. Entonces, hay un montón de cuestiones que rompen las categorías, disuelven las categorías que venimos utilizando, y creo que también es una forma de estigmatización vincular jóvenes con drogas, así como uno ve todo el tiempo en la televisión, joven, droga, delito, pero ese joven, droga, delito tiene un perfil, no es cualquier joven, no es el joven que va a la fiesta electrónica. Es el joven que vive en el barrio, que probablemente esté consumiendo pasta base o alguna marihuana de baja calidad, y ese es el joven que va a estar estigmatizado, el que va a llegar a instituciones, y lo que uno ve en las instituciones es cómo la institución se endurece frente a ese joven y es blando frente al otro joven que tiene otro color de piel, otra extracción social y otro juego de estigmatización. Algunas cuestiones que plantearíamos ahí, también creo que la ley de salud mental nos sirve como para pensar en la parte de consumo problemático también, que la salud no es un tema individual. Eso es un aporte de la ley de salud mental. La salud es un tema de la sociedad. No quiero decir social porque soy trabajador social. La salud es una construcción histórico-social. Es decir, como lo enseñan los sanitaristas latinoamericanos. Es decir, en una sociedad donde lo que aumenta es la represión, en una sociedad donde lo que se restringen son las libertades, es una sociedad que empieza a enfermarse. Y nos empezamos a enfermar cada uno de nosotros, nos enfermamos socialmente. Y empezamos a tener otro tipo de relaciones sociales, que son las que podemos ver hoy, cada vez más violentas, cada vez más ausentes, cada vez más en soledad, cada vez más en competencia, ¿no? Donde el lazo social se construye a partir de la lógica costo-beneficio. O sea que sin perspectiva colectiva no hay salud. Y la ley de salud mental nos habla de una perspectiva colectiva. Por eso es tan criticada por los defensores del individual. Y como diría Carrillo, ya que estamos en el centro Carrillo, no hay política sanitaria si no hay política social. Entonces, desde ese punto de vista también podemos pensar la salud mental enmarcada dentro de una política social. La salud mental es una política de salud. Si uno la separa analíticamente para estudiarla mejor, pero forma parte de una idea de salud integral. Entonces, creo que es importante implicarnos como sociedad, no solo en el consumo problemático de drogas y su solución, sino en mejorar la sociedad. Si logramos mejorar la sociedad, vamos a tener otras situaciones vinculadas con la salud mental y específicamente con este tema que está muy agrandado y que estaría, yo lo pondría 25º en la lista de problemas, por poner un número bien abajo, en los problemas que tenemos argentinos. Porque los argentinos, el principal problema que tenemos hoy es la desigualdad social, el hambre, la pérdida de derechos, una democracia que se nos va de las manos. Entonces, creo que si resolvemos eso, vamos a resolver mucho más el tema que puse arbitrariamente como número 25. Bueno, sé que es momento de redondear, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y disculpen si fui muy desordenado. Gracias.
Hola. No sé si quieren hacer preguntas.